Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre la reforma energética. Dentro del equipo está Abraham Cámara, Ezequiel Cedillos, Regina Espinosa, Karen Granados y Miguel Uribe. Yo les voy a hablar sobre las leyes energéticas a partir de 1950 hasta el 2012. Primero es importante decir que el principal objetivo del Estado era priorizar la industrialización y la inversión pública en la electricidad, la industria y el petróleo. La política de los energéticos ha tenido una gran importancia en el desarrollo industrial y también en los recursos del Estado, y sobre todo estos han venido de la iniciativa privada. Comenzando en 1950, fue un periodo de 1950 a 1960 donde se le dio continuidad a la política inversión complementaria del Estado. Esto fue una inversión que realizaba la CFE en su principal aporte para colocar a la industria eléctrica en la cabeza del desarrollo de la industria. Y también es importante mencionar que el sector privado era principalmente empresas extranjeras, y para 1960 se comenzó el proceso para que el sector privado fuera nacionalizado. Y esto fue gracias a diversos movimientos, integración y administración que hubo en todo este tiempo. Y en 1964 la CFE asumió la administración de la industria y las características que ésta debía tener, y así fue cuando absorbió a las demás empresas eléctricas que había en ese tiempo. Luego nos vamos a 1970. Aproximadamente en 1975, la CFE asumió la administración de la industria y las características que debía de tener. Y como lo dije, luego estas empresas de la industria quedaron nacionalizadas y así quedaron encabezadas por la empresa que conocemos hoy en día como la CFE. Y finalmente, exactamente el 22 de noviembre de 1976, se unificó todo lo que conocemos ahorita. Luego se crearon las reformas de la ley LSPEE, Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, en 1992, y esto permitió la participación privada en la generación eléctrica. También permitió distinguir qué es y qué no es público. También nos mostró cuál era el modelo fundador de la empresa pública nacionalizada, el marco de regulación monopolista, el marco jurídico del servicio y la política energética que había para ese tiempo. Para garantizar la continuidad de este servicio con condiciones de calidad, precios justos y una adaptación a los avances tecnológicos que haya. Igual, hubieron varias administraciones en las que fueron cambiando, por ejemplo, en la de Salinas de Gortari, en la de Ernesto Zedillo, y en estas administraciones se buscó impulsar la reforma del sector eléctrico, convirtiéndolo en algo público para el Estado, una política del Estado que se fomentó para la participación de la inversión privada. Y pues como podemos ver en Ernesto Zedillo, en todo eso pasaron diferentes cosas, hubo nuevas iniciativas, nuevas reformas, y fue hasta el 2000, durante el gobierno de Calderón, exactamente el 28 de octubre del 2008, cuando la Cámara de Diputados aprobó una serie de leyes energéticas para modernizar la exploración y producción de Pemex, que es enfocado más que nada a la exploración del petróleo. Los dejo con mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las fortalezas y las desventajas de estas leyes energéticas de 1950 a 2012. Como primer punto, observamos que la inversión hacia el sector eléctrico fue una fortaleza, ya que como narró mi compañera, se invirtió más en el sector eléctrico. Eh, Gracias a esta inversión, la industria eléctrica fue una gran aportación para el país en ese entonces. Y de igual forma observamos que la producción y productividad de las instalaciones y la unificación de las diversas empresas fue una fortaleza, ya que todo se consolidó y se conformó como una sola Comisión Federal de Electricidad, como la conocemos hoy en día. Se observa que, que comienza a haber una mayor participación privada en el sector eléctrico, esto gracias a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, perdón, y para la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica. Siguiente, por favor. Como desventajas podemos observar algunos puntos como lo son la disminución de opciones para la industria eléctrica, esto debido pues a la unificación que anteriormente se mencionó.
También gracias a esta unificación y todo el proceso que hubo un pequeño endeudamiento por parte de la administración. Como tercer punto, observamos que el deterioro de la productividad eléctrica en relación de la capital invertido y los transcurridos. También que el uso de combustibles fue muy dependiente en esta parte de la energía eléctrica, ya que de aquí salía la mayor parte de producción. Y como último punto observamos que hubo ingresos insuficientes, problemas de tarifas alzadas eléctricas, costos alzados y así como una operación y un financiamiento no tan bueno. Así rápidamente, en las leyes energéticas de Calderón, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tuvo mucha debilidad regulatoria de instituciones en el país. Eso pues debido a una naturaleza inadecuada jurídica, así como facultades insuficientes para regular todos estos recursos. Y pues debido a la falta de recursos humanos y materiales, que de acuerdo con un diagnóstico de la Estrategia Nacional de Energía que se publicó en este año, es que observamos estas desventajas. A continuación les dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fue presentada el 13 de agosto del 2013 y promulgado el 20 de diciembre de 2013. ¿Cuáles eran los objetivos? El fortalecimiento y modernización de Pemex y de CFE. También a destacar es el artículo 25, en donde se daban líneas de apoyo y de disposición para que se den las condiciones de crecimiento del sector privado. Igual del artículo 27, donde se permite la participación del sector privado en los sectores de hidrocarburos y exploración. Esto con contratos y asignaciones con Pemex. Igual hay que destacar el artículo 28, en donde se declara que el sistema eléctrico de transmisión y distribución va a ser meramente del Estado y que la generación de energía podrá ser por el sector privado. También se establecieron los certificados de energías limpias. Ahora, como fortalezas, es que los legisladores hicieron una propuesta bastante ambiciosa para que los particulares entren en la generación de energía. Y también fue lo llamativo de los contratos de producción. Esto con contratos compartidos y de licencias. Y el último punto es que el consumidor no vio mucho incremento en los costos. Ahora pasemos a desventajas. Las desventajas es que no hubo un mayor crecimiento pues en la producción pues de barriles de petróleo, en donde pues osciló entre 1.681.000 barriles diarios. Esto muy menor a 3 millones de barriles diarios, ¿no? Y también hay que mencionar que hubo un incremento en el sector comercial de costos de casi un 40% de costos de energía y de gas. Y por último, los empleos no crecieron, fueron casi la mitad de los prometidos. Les dejo con mi compañero. Bueno, ahora yo les hablaré de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 30 de septiembre de 2021 al Congreso una iniciativa de reforma constitucional relacionada con el sector eléctrico. Esta propuesta se realizó para el aumento y modernización de 14 hidroeléctricas, realizando cambios de turbinas y equipos para producir el doble de lo que se produce actualmente. La reforma propuesta por el Gobierno de la Cuarta Transformación busca garantizar tarifas justas por el servicio de la energía eléctrica para todos los usuarios. Entre los principales objetivos de la reforma se encuentra que Pemex y la CFE pasarían a ser consideradas entidades gubernamentales en lugar de empresas productivas del Estado. También, la reforma otorga a la CFE la autoridad para determinar las tarifas de transmisión y distribución y anula efectivamente el programa de certificados de energías limpias, lo que haría que la CFE tendría el derecho constitucional de generar al menos 54% de la energía de México. También cancela todos los permisos de generación de energía y los contratos compraventa de electricidad actualmente en vigor.
Por otro lado, en el caso del litio, ya no se entregarán nuevas concesiones porque se trata de un mineral estratégico. Además que se considera que todo el litio en el subsuelo del territorio es de los mexicanos. También el plan coloca a las plantas termoeléctricas que utilizan gas natural casi al final de la fila como principales abastecedores de energía. Las termoeléctricas estatales que queman combustible tendrán preferencia sobre las plantas eléctricas, eólicas y solares. Ahora pasamos a las fortalezas de esta reforma. En el caso del litio, es un mineral codiciado porque de este dependerá el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que será explotado por la nación y no por la inversión privada. También se consolida el control de todas las actividades del sector eléctrico, se fortalecerá la CFE y se evitará pérdidas anuales por 348.3 mil millones de pesos por la energía que no es despachada, pues se obliga a comprar y distribuir electricidad de los privados antes que la propia. Ahora, en las desventajas, un análisis por parte del Instituto de la Competitividad informó que la iniciativa de AMLO reduce la competitividad del país, esto debido a que solo permite a la inversión privada un 46% de la energía eléctrica, reduce la inversión y la transición a las energías renovables. También la iniciativa da por cancelados todos los permisos de generación y contratos compraventa de energía eléctrica vigentes, sean para proveer a la CFE, para satisfacer sus necesidades propias o para vender generación excedente, como el caso de los productores independientes de energía, PIE. Eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Bueno, yo voy a decir la reflexión. Para lograr una política energética se debe seguir un conjunto de objetivos a los que México debe aspirar en materia energética. La seguridad energética, el bienestar de los consumidores y el cuidado del medio ambiente son metas para lograr una política energética correcta. Si México quiere mejorar en materia energética, debe evitar favorecer a las empresas nacionales. Esto conlleva una disminución del uso de las fuentes renovables, porque los nuevos proyectos de energía quedan, por así decirlo, anulados. La siguiente diapositiva, por favor. Ya como conclusión, desde los inicios de la industria energética en México se han comenzado con intenciones de innovación, mejora económica y para la calidad de vida en todo el país. Aunque el país ha avanzado de forma constante con el paso de los años y desde el siglo pasado, la mala implementación de la normatividad, gestión y supervisión ha llevado al país a cambios radicales en cada periodo presidencial. Esto debido a la mala administración. Esto pues ha creado una alta inestabilidad a la hora de querer hacer cambios grandes y positivos para el país. Por último, se considera que si se quiere una reforma que pueda mejorar a nuestra materia energética, debe de analizarse y reflexionar todas las reformas energéticas antes mencionadas, así como traer pues innovación, mantenimiento en las plantas generadoras y que exista una mayor inversión privada. Esto en casa hogar, empresas pequeñas y grandes. Eso sería todo.